Bienvenidos al conversatorio virtual con expertos, aspectos claves para el abordaje de las segundas víctimas, en alianza con la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, SCARE. Esta es una iniciativa de la Organización para la Excelencia de la Salud y la línea técnica del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Queremos darle la bienvenida a nuestro conversatorio virtual con expertos en aspectos claves para el abordaje de las segundas víctimas en alianza con SCARE. Soy Patricia Martínez, coordinadora comercial de la Organización para la Excelencia de la Salud. En este pequeño espacio queremos aprovechar para agradecer su participación y puntualidad en el evento. Nos gustaría darles a conocer un poco de nuestra organización. La OES cuenta con más de 28 años de experiencia en el mercado y ha trabajado durante todo este tiempo por el mejoramiento de la calidad en la salud. Nuestro portafolio es bastante amplio, cuenta con varias líneas en las cuales ustedes pueden tener acceso desde nuestra página web. Ahí encontrarán también información importante para sus instituciones y muchos de nuestros proyectos. Por la parte de asistencias técnicas, manejamos asistencias técnicas y capacitaciones corporativas a la medida de la necesidad de cada institución. En temas como el sistema obligatorio de garantía de calidad, atención humanizada centrada en el paciente, gestión clínica y gestión hospitalaria. Contamos también con un portafolio educativo. Este portafolio cuenta con unos diplomados que son en alianza con la Universidad del Rosario, dentro de los cuales está acreditación para IPS, farmacoeconomía y análisis económico, seguridad del paciente, farmacovigilancia. Y contamos con cursos virtuales certificados por la OES como herramientas para el abordaje de la seguridad del paciente, prevención de calidad para el mejoramiento de la seguridad del paciente, modelos de atención humanizada centrada en el paciente, comunicación efectiva, clave para la atención centrada en el paciente y nuestro curso de PAMEC. El tema que nos reúne el día de hoy es el abordaje a las segundas víctimas. Este tema va a tener un taller también disponible para que ustedes puedan acceder a él en el mes de septiembre. Vamos a hacer un seminario taller en el cual ustedes podrán participar y próximamente estaremos brindándoles la opción de poder obtener la memoficha también del mismo tema, segundas víctimas. Esta memoficha las estaremos entregando a quienes participen en el taller del abordaje de segundas víctimas en un evento Sentinel. Para dar inicio a nuestro evento, queremos darles unas recomendaciones importantes y es permanecer con sus micrófonos apagados, sus cámaras apagadas. Vamos a tener un espacio muy corto para preguntas si el tiempo nos lo permite. Al finalizar la sesión, estaremos respondiendo una o dos o tres preguntas que nos realicen a través del chat. Hoy nos van a acompañar la doctora Gloria Osorio, quien va a ser la moderadora del evento. La doctora Gloria es directora de la línea técnica del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad colombiano de la Organización para la Excelencia de la Salud. Es docente y conferencista, es una profesional con amplia experiencia en todo lo relacionado con la calidad en la salud. Como panelista también vamos a tener a la doctora Edna Sandoval, consultora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana. Es asesora senior de la Organización para la Excelencia de la Salud. Por otro lado, nos acompañará la doctora María del Rosario Osorio, asesora externa de la OES, especialista en gerencia de recursos humanos, consultora en procesos de cambio organizacional y transformación y cultura. Ya con todas las recomendaciones y esta pequeña presentación de nuestros panelistas, quiero darle la bienvenida a la doctora Gloria Osorio, quien va a ser nuestra moderadora. Quiero darles agradecimiento a todas. Gracias, Patricia. Gracias a mis compañeras de la organización. Gracias porque realmente, y a ustedes en particular, que han aceptado de alguna manera esta convocatoria. Es un interés gigante hoy el tema de segundas víctimas que nos convoca hoy. Por tanto, esperamos con la experiencia de nuestras panelistas poder aportar un granito de arena para que las organizaciones cada vez hagan lo propio de cara a esta calidad de la atención que nos mueve a todos en el país hoy. En ese sentido, entonces, digamos, dar algunas instrucciones y es frente a las preguntas. Vamos a tener
un tiempo muy limitado, lo cual nos restringe un poco frente a la respuesta de muchas preguntas que pueden suscitarse. Ustedes podrán hacerlo a través del chat. Patricia va a hacer esa recolección de preguntas y posiblemente podamos alcanzar en los últimos 5 minutos a esas 3 a 4 preguntas máximo que puedan responder a esas expectativas de ustedes. Por otro lado, es necesario también mantener silenciados los micrófonos y al final haremos unas conclusiones para que digamos que cerremos el tema. Esto es un webinar que va a ser muy orientado hacia un conversatorio en donde podamos mostrar desde el concepto también un poco la experiencia de estas personas que han venido haciéndolo en el país, en diferentes organizaciones. Para eso entonces vamos a empezar diciéndoles, y voy a abrir acá, ¿ya se está viendo? Sí, doctora. Gracias. ¿Qué es una segunda víctima? Creo que el abordaje inicial es conceptualizarlo. Creo que muchos de nosotros hemos estado al frente de estas situaciones. Nos ha tocado muy seguramente estar involucrados cuando uno está en un escenario presencial y uno pregunta, ¿quiénes de ustedes han estado involucrados en un evento adverso o en un incidente y se han visto afectados? Y casi que el 80% de ese auditorio levanta la mano. Al final, creo que es en gran proporción esta situación que nos afecta debe ser tratada. Alberú, quien tuvimos la dicha de tenerlo en nuestro país, en el foro del año anterior en Cartagena, es ese personaje que acuñó el tema, que acuñó el concepto de segundas víctimas, entendido como aquellos profesionales que involucrados en un evento adverso o en un incidente, finalmente se han visto afectados allí. Y nos habla Alberú de también en el año 2012 en una publicación que no solamente son estas personas, sino también el equipo de salud, que finalmente tiene esa connotación de afectación. Quedan traumatizados, emocionalmente involucrados por esta experiencia y tienen una incapacidad grande para ese afrontamiento. Algunos datos, esto son estudios que nos llegan, hoy la literatura es bastante robusta y nos hablan de estadísticas que nos alarman. Es así como este estudio en España y luego se extiende a Europa, nos habla entre el 28 al 57% de los profesionales de la salud reconocen haber cometido un error con graves consecuencias, lo que llamamos un evento centinela. Pero la mayoría de estas personas en este estudio, esto está evidenciado en la estadística que luego se recolecta por 6.000 hospitales, en donde nos dicen, mire, más del 90% creen que no se da un apoyo suficiente a los profesionales involucrados. Esto nos duele muchísimo. Sabemos hoy la preponderancia que tiene el equipo de salud en esta situación que abordamos, que aborda el mundo, y es hora de hacer algo. Se estima que en España alrededor de un 15% de los profesionales se verán a futuro involucrados en un evento grave. Y algunos datos más nos hacen pensar que también esto tiene una consecuencia en la costo-efectividad de la atención. Y es que una de las situaciones que se abordan como consecuencia de esto es que los profesionales piden la baja laboral. Finalmente terminan dejando de hacer para lo que saben hacer y lo que les emociona hacer. Y en otra proporción también muy parecida, tanto en el ámbito ambulatorio como en el ámbito hospitalización, solicitan traslado del servicio o a otra sede de la organización. Y eso también tiene un porcentaje alto. O lo más grave, abandonan la profesión entre un 2.8 de tasa por 1.7 en hospitalización frente a la atención primaria. Entonces, la situación que nos convoca, hay que ponerle algún tipo
de remedio, de curita, digo yo, de bendita, que al final termine por minimizar este riesgo entre los profesionales y finalmente también de mitigar sus consecuencias. Pero también hay que entender que no es una segunda víctima. Al final una segunda víctima, pues ya lo dijimos, los aspectos que aborda, que son importantes, tiene que estar afectado emocionalmente cuando ha estado involucrado en esto, pero una segunda víctima, posiblemente una persona que no haya sido afectada por esto, pues no se considera una segunda víctima. Entonces pudo haber estado allí, pero finalmente no afectarse. Bueno, y empezamos entonces este conversatorio que es clave para todos y creo que con el abordaje que hacen mis colegas y mis compañeras de la organización, empezaré con Rosario presentándoles, como ya lo hizo Patricia, un poco desde la experiencia como psicóloga, desde la experiencia de esta abordaje frente a transformación cultural, proveer situaciones para el cambio en las organizaciones. Quisiera preguntarle cuáles son esas características especiales que presentan estas segundas víctimas, en donde al final habrá que, como lo más importante, poder intervenirlas. Gracias, Gloria. Y bueno, bienvenidos a todos los participantes. De verdad que es un gusto poder compartir este rato de nuestra experiencia y en el tema tan fundamental como es el de las segundas víctimas. Bueno, entre los síntomas que presentan las segundas víctimas, ya los vemos allí, hay unos síntomas muy fuertes que son los psicológicos, los conductuales y los cognitivos, que es parte del área donde me ocupo. Una primera parte son los sentimientos de culpa y vergüenza que sienten. Entonces los profesionales empiezan a sentir unas ideas de incompetencia profesional, una falta de confianza en sí mismo, en su desempeño, y una preocupación grandísima sobre la vulnerabilidad y la probabilidad de equivocarse. Y naturalmente se van a volver a equivocar, ¿sí? No restauran esa confianza. También tenemos una sintomatología del estrés agudo. Esta sintomatología del estrés agudo pasa por 3 etapas. Una primera etapa es la reexperimentación. Esa reexperimentación es una evocación involuntaria del incidente. ¿Sí? Hay sueños, hay pesadillas relacionadas todas con el incidente que no afectan solamente a la persona, sino en su entorno familiar. Hay unos pensamientos intrusivos, constantes, que vuelven, son pensamientos desagradables sobre el mismo tema. En la segunda fase tenemos unas reacciones de alerta, es una alerta sobreestimada. ¿Por qué? Porque ellos se sienten absolutamente inadecuados, ¿sí? En las circunstancias donde están, porque tienen un miedo terrible a repetir el error y entonces empiezan a tener una vigilancia, perdónenme la expresión casi que maníaca, de sus actuaciones, ¿sí? Eso empieza a suceder. Y en una tercera fase empiezan a evitar el sitio, evitar las personas, evitar las horas en las que estaban, para poder manejar este síndrome del estrés que tiene. También hay unas alteraciones del humor y del afecto. Pasan de la tristeza, pasan a la rabia, pasan al llanto y se vuelven muy irritables, están en estados de confusión y muy labiles emocionalmente. También tienen síntomas de ansiedad, entonces tenemos síntomas obsesivos, empiezan a tener esos tipos de comportamientos fóbicos, como decía anteriormente, empiezan a hacer asociaciones de color, de tiempo, de personas, y esto les impide un poco su movilidad. También tenemos alteraciones del pensamiento, ¿sí? Y contaríamos con una sintomatología que es un poco más seria, que es de despersonalización y de desrealización. Esa sintomatología que los hace ponerse hacia afuera a observar la realidad como si ellos no fueran parte de ella. También se da el abuso de sustancias tóxicas, psicoactivas, cafeína, alcohol, drogas, y tristemente algunos pueden tener conductas suicidas. Hay un porcentaje muy pequeño, pero que acaba en esto. Y físicos, ya los vemos allí, dolores de cabeza, males estomacales, diarrea, vómito, fatiga, agotamiento, tensión muscular, incremento de la presión sanguínea, con unos posibles efectos a largo plazo bastante delicados, como es el síndrome del burnout, síndrome del quemado,
una disminución ostensible en la calidad de vida, no solo de la persona, sino de todo su entorno familiar, una dificultad en la concentración y una pérdida fácil de la memoria. Tenemos allí. Otros factores adicionales que se pueden presentar son sobre las dudas que tienen, porque es justamente por esa carencia de la cultura que tenemos en las organizaciones que no sabemos cómo lo vamos a informar, a quién se lo vamos a hacer. Hay una preocupación terrible sobre las implicaciones legales que puedan tener, sobre la pérdida de prestigio, de pérdida de reputación, y los profesionales rara vez reciben un entrenamiento sobre cómo pueden afrontar este fenómeno. Ya hay unos adelantos, como decía Gloria, en otros países. Aquí estamos iniciando, yo creo que estamos en una etapa de gateo en esto, pero bueno, tenemos la intención. Finalmente, un porcentaje, ¿cuál es la respuesta emocional más frecuente en estos estudios hechos en España? Nos dicen que el 59% presentan sentimientos de culpa, de ansiedad un 50%, de revivir el suceso, o sea, esos flashbacks son el 42%, de cansancio y de desgana el 39%, de insomnio 38%, de dudas e inseguridad sobre sí mismo, sobre su competencia profesional un 33%, y un abandono de la profesión que ya lo decía Gloria, aquí lo hemos puesto en el 3%, pero del 2.8%. Triste por todo lo que se ha invertido y trabajado, tanto el país, la nación, como los profesionales. Bueno, gracias, Rosario. Yo creo que nos ha dado ya un contexto bastante amplio de esa emocionalidad que se ve intervenida y por tanto habrá que apropiar herramientas y estrategias para poder solventar estas situaciones. Pero Edna, cuéntanos un poco frente a lo que es la organización, porque creeríamos que no puede haber soluciones en un solo sentido, sino que estas son condiciones sinérgicas, condiciones sine qua non, no pueden finalmente dar un buen resultado. ¿Qué pasa entonces con estas situaciones frente a las organizaciones? Doctor. Bueno, tuvimos de pronto una desconexión de la doctora Edna. Patricia. Sí, no tiene sonido, doc. Por favor, le pueden dar desde la... Bueno, yo continuaría con esto diciéndoles que sí y me voy mientras Edna se conecta. Ya, ahora ya, es que el organizador me tenía en mute. Bueno, buenas tardes a todos. Entonces, como tú nos decías, Gloria, además de las personas que se ven afectadas cuando ocurren eventos adversos, también las organizaciones se constituyen en una tercera víctima de los eventos adversos. Ya vimos que en un evento adverso la primera víctima siempre es el paciente y es en lo inmediato en lo que la organización tiene que centrar todos sus recursos. Luego, como tú ya lo dijiste, el profesional de la salud es una segunda víctima que también debemos de poner recursos para poder atender esta segunda víctima. Y hay una tercera víctima que es la organización. Siguiente, si quieres. Sí. Las organizaciones los hospitales, las organizaciones de salud son instituciones que son complejas, que tienen tecnologías complejas, cada vez se manejan más patologías complejas. Digamos, en este momento tenemos organizaciones que están manejando cáncer y además COVID, con seres humanos que también son complejos. En ese sentido, cuando ocurre un evento adverso, el personal se va a ver afectado porque va a haber, como esa figurita que tenemos ahí, un rayo, como que un evento adverso es como un rayo que cae dentro de la institución. La diferencia entre una institución y otra es la forma como reacciona ante el evento adverso. Muchas veces encontramos personal estresado y sin apoyo, como ya nos habló María del Rosario, personal insatisfecho con su labor, con su trabajo, que seguramente cuando ocurren estos eventos adversos dicen, pero es que yo no tenía que estar en ese turno, pero es que a mí me cambiaron de unidad, pero es que a mí me pusieron en otra área que yo
no estaba trabajando. Entonces, gente insatisfecha, organizaciones que son a veces poco transparentes porque no le dan la importancia a los incidentes. Entonces dicen, no, nosotros solamente investigamos o hacemos un análisis cuando es un evento adverso centinela, pero los incidentes, pues no, porque si no estaríamos todo el año trabajando en eso. Entonces, organizaciones poco transparentes que no le dan la importancia a los incidentes y a los eventos adversos donde las organizaciones pueden aprender mucho. Personal muy desmotivado, que ante un evento adverso pueden tener temor a la pérdida del puesto, pérdida de reputación. Y en esto de las organizaciones complejas, pues una vez nosotros en todo el trabajo que hace la OES con clínicas y hospitales, estuvimos en una institución y nos invitaron, me acuerdo, a almorzar, y en el mismo comedor, en un grupo se hacían las personas que tenían contratos de prestación de servicios, en otros los que eran contratistas de planta y en otros los que eran temporales. Entonces, y todas estas eran grupos de personas que luego en cada una de las unidades tenían que estar de una manera conjunta. Entonces dice uno, claro, o sea, las instituciones, al ser instituciones complejas, tienen que estar muy bien preparadas para enfrentar el evento adverso. Las organizaciones como terceras víctimas se constituyen porque es cuando sufren esa pérdida de reputación. Así como la segunda víctima es cuando yo me siento afectada, las instituciones cuando sufren en su reputación, pues es gravísimo. Aquí vemos algunas de las noticias que se han publicado. Estas son, digamos, que he ido recogiendo en un tiempo para acá de eventos adversos que ocurrieron y que rápidamente salen a la prensa a veces sin que haya una publicación o sin que la institución haya formalizado una comunicación donde esté pidiendo una disculpa y diciendo que se va a hacer una investigación. Generalmente, si quieres ver siguiendo que salen van a salir noticias de todas las cosas que están ocurriendo en las instituciones, de indemnizaciones, de personal en la cárcel, de no reconocimiento, en unos procesos largos que para la institución y para el personal de salud son realmente muy desgastantes. Siguiente, si quieres. En ese sentido, las organizaciones de salud tienen que trabajar en unas cosas muy específicas. La primera, que es la más importante, que como es algo a veces tan etéreo, a las instituciones nos cuesta, es trabajar en la cultura de la seguridad, en tener una cultura de seguridad. Y la implementación de la cultura de la seguridad en las organizaciones es un proceso que se da de maduración, ¿cierto? Entonces, en ese proceso de maduración, pues vamos a tener diferentes pasos que dar. También tienen que trabajar en protocolos, así como tenemos protocolos para el lavado de manos, para la atención de ciertas patologías, tenemos que tener protocolos para enfrentar crisis, protocolos para la atención de la segunda víctima. En eso ya hay muchas organizaciones de carácter internacional que ya han venido trabajando este tipo de protocolos. También trabajar en la atención de las necesidades emocionales y legales, que ya lo vamos a ver más adelante, de las segundas víctimas, trabajar en lo que es la honestidad y la transparencia en las comunicaciones hacia las personas y en manuales de cómo enfrentar una crisis, ante una crisis de la muerte de un paciente, de la muerte de un niño, de un menor, de la muerte de una materna. En ese momento yo declaro la institución en crisis y tengo un manual, que en ese manual está bien descrito, las personas en la organización saben cada una cómo debe actuar. Quiero concentrarme un poquito en lo que es, solamente para mencionar lo que es cultura de la seguridad, porque esto es muy importante, Glorita. Siguiente. La cultura de la seguridad es ese espacio, cuando yo tengo como organización una cultura positiva de la seguridad, es un espacio donde hay una confianza mutua. Por eso no es fácil llegar a tener realmente una cultura de seguridad en un nivel alto de madurez, donde puedo hablar libremente de las cosas que ocurren dentro de la institución, puedo proponer soluciones sin importar el rango que yo tenga dentro de la organización, sin importar la profesión que yo estoy ejerciendo, con propuestas de solución y sin sentirme
que por hablar sobre seguridad o sobre eventos adversos voy a ser culpado o castigado. Es muy común en nuestras organizaciones decir que nosotros no, esto es como yo digo que es como un mantra que todas las organizaciones, cuando tú las has visitado y cuando vamos en nombre de la OES a hacer los trabajos que se hacen de acompañamiento a las organizaciones, todas dicen, no, aquí no hay un carácter punitivo, no hay un carácter punitivo. Sin embargo, uno ve que cuando hay un reporte de eventos adversos, no es anónimo, la gente lo tiene que enviar desde su correo, cualquier persona puede saber quién reportó. Entonces, es algo que sí se reportan los eventos adversos, pero se reportan aquellos que de pronto están en una mayor categoría, pero hay otros que siempre van a pasar debajo. Entonces, la cultura de seguridad habla de eso, del reporte, de un espacio de confianza y de hablar libremente. Bueno, Siguiendo. La yo de última verdad ya me... agradezco, agradezco mucho, mucho, mucho todo esto que ustedes de alguna manera nos están dando a conocer y algunos refrescando ese conocimiento. Creo que esta es un buen diagnóstico, ¿cierto? Tener frente a unas circunstancias por las que pasa esa segunda víctima y también esa tercera víctima, cómo apropiar soluciones contextualizadas en el marco de un país que tiene muchas asimetrías en las diferentes organizaciones. Digamos que no somos iguales todas, que además tenemos idiosincrasias en esa población que atendemos diferentes. Tenemos una serie de condiciones que habrá que mirar de manera mucho más focalizada, contextualizando estos modelos. Me gustaría que habláramos un poco de estos modelos, desde la emocionalidad y el soporte, ese modelo que tiene un poco más de enfoque en este sentido, y un modelo más organizacional. Rosario, ¿tú nos podrías hablar un poco de esto? ¿Qué modelo te parece a ti? ¿Cuál has traído hoy para comentarnos acerca de cuáles son esas características especiales que debemos contextualizar? Claro que sí, Gloria. En mi caso voy a trabajar el modelo de Susan Scott, es un modelo de intervención, pero primero voy a darles un poco la trayectoria natural de recuperación de la segunda víctima, que fue un estudio de Susan Scott en la Universidad de Missouri. Ella estableció que había 6 etapas en la trayectoria de recuperación de la segunda víctima. Las 3 primeras decía ella que podían ser secuenciales o podían ser simultáneas. Entonces, una primera etapa era la del caos y la respuesta al accidente. Entonces, es cuando el profesional dice, ¿cómo pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué? Es como su primera etapa. Yo digo que esa es como una etapa de estupor, porque acaba de pasar el evento. Entonces, él está en estupor, está en confusión. Una segunda etapa es la de pensamientos intrusivos, que ya veíamos que son los pensamientos que vienen de una manera inconsciente, que asaltan, pero son pensamientos sobre lo que acaba de pasar. Entonces él empieza a pensar en qué fallé, cómo lo pude haber evitado. La tercera etapa es la de restaurando, llama ella restaurando la integridad personal. Entonces él empieza a decir, ¿por qué no me puedo concentrar? ¿Qué van a pensar los demás de mí? Porque ustedes saben que es normal encontrar todos estos rumores, entonces empieza a tener miedo al rumor, porque empieza en la institución a saberse, no en los canales oficiales, sino en los canales que son mucho más informales. La cuarta etapa es la que ella ha llamado soportando la inquisición. En eso empieza a decir, ¿cómo informo? Justamente por esa cultura que hablaba Egna hace un ratito, que a veces no tenemos esas culturas que son más abiertas, sino es una cultura punitiva. Entonces, ¿cómo informo? ¿Cómo voy a decirlo? ¿Con quién voy a poder hablar? La quinta etapa es cuando ya empieza a conseguir el apoyo emocional. Entonces, ¿a dónde puedo ir a buscar ayuda? Porque ya empieza a tener conciencia que necesita ayuda. ¿Qué fue la falla que cometió? Entonces empieza esa etapa. Y la quinta etapa, ella la pone como siguiendo hacia adelante y le da como 3 caminos que puede suceder. Un primer camino puede ser el abandono, donde la persona de alguna manera dice, sáquenme de esta unidad, no puedo, cuando no puede volver a trabajar allá, ¿sí? O empieza a pensar, esta es la profesión a la que debería dedicarme, esto sería gravísimo, pero ese es un camino que puede escoger. El otro camino es el de la supervivencia, o sea, sobrevive
pero todavía se siente culpable. O sea, digámoslo, no está totalmente sano, simplemente sobrevive, aprendió a vivir con eso. Y la tercera, que es la que todos deseamos, es la superación, donde la persona empieza a decir, ¿qué puedo aprender de lo ocurrido? Entonces empieza a revisarse qué lección aprendí, qué proceso puedo mejorar. Entonces el modelo que tiene Susan es un modelo de intervención de 3 niveles. Este modelo, en un primer nivel tiene el del apoyo local. El del apoyo local, a mí me gusta ver la foto de Susan Scott porque me parece una persona tan dulce, que en estas cosas uno tiene que ser dulce y tiene que ser amoroso. Amoroso no entendido como el sentimiento, déjenme decirles aquí algo de liderazgo, no como el sentimiento, amor entendido como servicio. Entonces, cuando uno habla de esta señora se ve amorosa es porque tiene que servir a otros. Por eso me gusta poner la foto de Susan ahí. En el primer nivel tenemos el apoyo local, el apoyo que está dentro de su grupo de trabajo, digamos, dentro de la misma unidad. El segundo nivel es cuando ya se prestan estos pares entrenados, que ahí es donde se basa, y muchos de los modelos, y seguramente el que va a hablar Edna también tiene este tema, que son pares entrenados para dar ese soporte, ese apoyo psicológico. Son sus mismos compañeros. Es una intervención 1 a 1, ¿sí? Es por sus pares y se puede ayudar a hacer toda la parte de debriefings en equipo. Y el tercer nivel es cuando ya realmente es un nivel ya superior, donde se necesita la asistencia o el acompañamiento de personas entrenadas y formadas como psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, líderes espirituales, cualquiera que sea la orientación religiosa que tenga la persona. Sigamos. Entonces, este enfoque se llama For You. For You, ¿cómo se activa en esto de los primeros auxilios? Se activa con una llamada. Entonces, las personas saben en la institución a quién tienen que llamar, es un 2, 3, como lo quieran poner, y allí hay pares que son voluntarios, que son los que responden. Esta persona tiene que hacer escucha activa, todos sabemos las condiciones de la escucha activa, y tiene que ser una escucha con asertividad y con empatía. ¿Empatía qué quiere decir? Ponerse en los zapatos del otro, y yo le agrego otra cosa, salirse de los zapatos propios. Porque cuando me dicen empatía, la gente dice ponerse los zapatos. No, pero hay que salirse de los propios porque si no, no soy empático. Ellos le dan los primeros auxilios. Después se centran en que les cuente cómo se está sintiendo la persona. Eso es supremamente importante. Escuchando, no participando. Y no trabajando qué fue lo que pasó. Este grupo de primeros auxilios no está para eso. Es solamente para escuchar la parte emocional. Y además, estos grupos cuentan con una lista de recursos en la institución que les pueden ayudar para dar, que son útiles para dar esos primeros auxilios a las segundas víctimas. Veamos. Finalmente, ¿quiénes están conformando el equipo For You? El perfil profesional, ¿quiénes son? Son médicos, son enfermeras, son trabajadores sociales, son psicólogos, son líderes espirituales. ¿Con qué objetivo? Primero, de una conciencia de toda la institución, de toda la organización. Segundo, tienen que orientar que el evento, no es un evento aislado, es un evento que es sistémico, se produjo en la organización, ¿sí? Y empezamos a trabajar la cultura no punitiva, que se centra en el apoyo a la segunda víctima y que cuenta con recursos adicionales para eso. Digamos que eso sería como en términos muy sintéticos el modelo que tiene Susan Scott en la Universidad de Missouri. Gracias por esta ampliación de este modelo que realmente ha tenido éxito y que, como lo decíamos, está muy antecedido y muy orientado hacia el apoyo emocional de la segunda víctima. Pero tenemos otros modelos, ¿cierto? Y hemos referenciado en el mundo más de 5 o 6 modelos que al final son importantes y tienen orientaciones, de pronto unas con más fuerza hacia las personas y otras hacia la organización. ¿Qué pasa con eso, Edna? ¿Qué nos puedes contar de otro programa, modelo, protocolo que finalmente tenga resultados frente a la organización o que esté centrada en ella? Sí, vamos a hablar, hay otro modelo que es de la Universidad Johns Hopkins, que se llama RISE, que es resiliencia a eventos estresantes. RISE busca crear conciencia institucional y busca promover la apertura al diálogo relacionado con la parte de eventos adversos.
La resiliencia es esa capacidad que tiene el ser humano, tanto en lo físico, mental o espiritual, que frente a un golpe, digámoslo por poner un ejemplo, yo tenga la capacidad otra vez de recuperarme, ¿sí? Aquí ellos nos hablan, en la teoría dicen que nosotros tenemos una zona de resiliencia, pero a veces no podemos y nos empezamos a salir de esa zona de resiliencia y empezamos a tener actividades como ya nos dijo María Rosario, de depresión, de angustia, de sentirnos ya cuando se siente exhausto, yo ya no puedo más con esto. Es cuando ya uno no tiene esa capacidad de volver y se sale de esa zona de resiliencia. Entonces ellos se basaron en esta teoría de la resiliencia para decir no, hay que generar unas capacidades. Entonces el programa de RISE también se basa en las etapas de recuperación de las que habló Susan Scott. Entonces se activa con una llamada, la mayoría de los programas es activación de una llamada aquí al equipo de RISE, que son unas personas que han sido entrenadas, un equipo de la misma institución, que trabajan como voluntarios y han sido entrenadas para responder y devolver, digamos, cuando yo recibo una llamada, devuelvo la llamada y me encuentro con esa persona, como nos decía Rosario, para una escucha activa, ¿sí? Centrada explícitamente en las emociones de esta persona, de la segunda víctima, ¿sí? No para que nos cuente los detalles de lo que pasó, sino cómo se siente, ¿sí? Y ofrecer una lista de recursos que a veces tienen las organizaciones y que ni siquiera nosotros conocemos. Digamos, nosotros trabajamos con las personas con una unidad de recursos humanos, trabajamos con las personas, digamos, todos tenemos una póliza individual y hay pólizas colectivas. Entonces yo le tengo que poder ofrecer a la persona, mira, la póliza te cubre estos, riesgos laborales también puede entrar a trabajar ahí, entonces riesgos laborales te puede ayudar en esto. Recursos humanos, si tú necesitas un tiempo para estar fuera de la institución, pues tienes derecho a pedir un permiso. Ofrecerle los recursos que yo he conocido, coordino y ofrecerlos a la institución. Esto es muy importante. Entonces, ese primer nivel, que son los primeros auxilios emocionales, es una escucha activa, ¿sí? Una escucha activa y poder ofrecer herramientas, nada más. Aquí no hay en este momento ni investigación ni nada, solo es ocurrió un evento adverso, ocurrió un incidente y yo con eso puedo estar afectada. ¿A quién puedo acudir? Ellos crearon este grupo de la Universidad de Johns Hopkins que lleva ya funcionando casi 10 años y fue a partir de un evento adverso que les ocurrió grave con la muerte de una niña, donde ellos sintieron que tenían que tener un programa de seguridad además más fuerte, también poder ofrecer a las segundas víctimas una parte de apoyo. En eso las organizaciones deben de trabajar en el corto plazo y en el largo plazo. En el corto plazo, la parte inmediata, la inmediatez es establecer protocolos cuando ocurre un evento adverso para atender a la primera víctima, trabajar en la transparencia, trabajar en algo muy importante que es la disculpa, que no es admitir el error, pero sí disculparse por el evento que ocurrió y trabajar en la parte de investigación, ¿sí? Y de los resultados, en difundir los resultados, no quedarnos solamente el grupo de seguridad, los que trabajamos en calidad con la investigación, sino aprender a ser transparentes, difundir los resultados a todas las personas. Y en un largo plazo, trabajar, como ya dijimos, en una cultura de seguridad de una manera más proactiva, en protocolos de actuación, en honestidad de las comunicaciones, tanto con los familiares como con la prensa, las entidades que tienen que saber, y un manual para hacer frente a la crisis. Ahorita vamos a ver un poco más en detalle. Esto es un trabajo que han venido haciendo los españoles, creo que son, sobre cómo son las respuestas institucionales ante un evento adverso. Aquí vemos, pues está muy pequeñito, pero para que vean que ya ustedes, digamos, hay en la literatura y tal vez en el seminario que vamos a hacer les vamos a entregar toda esta información sobre la literatura que ya hay frente a las recomendaciones de respuesta a un evento adverso, frente a la respuesta inmediata y a la parte que tiene que ver con investigación del evento adverso. Rosario, si tú nos quieres comentar un poco lo que es la comunicación ahí en este protocolo que han desarrollado. Claro que sí, Edna. Después de que haya una respuesta inmediata, porque siempre se recomienda que sea en las primeras 24 horas,
Esto para eso tenían que tener eso que tú hablabas, ese manejo de crisis. O sea, el manejo de crisis no se hace desde el momento en que pasó el evento. El manejo de crisis tiene que estar ya. Ese programa tiene que estar establecido. Yo quería comentarles algo con todo respeto a los participantes, pero es un tema personal. Y yo creo que en ese momento obviamente no me movió, porque estoy hablando de hace más de 30 años, pero en este momento lo traigo porque realmente me impactó y me impacta de una manera a nivel personal, pero me motiva a trabajar sobre este tema. Hace 30 años mi mamá fue fue intervenida en un hospital, una clínica de Bogotá muy grande, muy prestigiosa. Le tuvieron que hacer un cateterismo. Resulta que mi mamá tenía en ese momento 48 años y resulta que al final las cosas no salieron bien y ella cuando sale ya en recuperación le da un infarto y muere. Imagínense ustedes cuando uno lleva a su mamá a que le hagan un examen de estos de rutina, que sabe que tiene un riesgo porque es algo invasivo y demás, pero no espera nunca que esto suceda. Y a lo que vengo en este momento es cómo el profesional que sale, mi mamá la sacan en ese momento como en una camilla, como una sala como abierta, y el profesional de la salud me llama a mí, ni siquiera llama a nadie más, yo estoy ahí con mi esposo, ni siquiera llama, sino simplemente me llama a mí, pone las imágenes diagnósticas encima del cuerpo de mi mamá, las pone encima y empieza a contarme qué fue lo que pasó en un lenguaje absolutamente técnico que para mí en este momento en estado de shock, y es cuando empiezo a entenderla a la familia, en estado de shock no le entiendo y yo le digo, por favor, no. Y empieza a hablar de la responsabilidad que tiene mi mamá en su muerte, porque dice, ella tenía unas arterias muy obstruidas, eran unas arterias como una persona de 78 años, etcétera, y yo no lo entiendo, yo no lo entiendo, pero ahí no hubo ningún entrenamiento que también en la distancia y con lo que he trabajado en los últimos años, seguramente este profesional también la estaba pasando muy mal. Yo la estaba pasando muy mal, pero él también la estaba pasando muy mal porque no sabía cómo enfrentarse, ni sabía que la persona que tenía al frente cómo podía reaccionar. Igual yo le dije, no me explique más, yo no lo entiendo, le dije, deje que mis cuñados, mis hermanos, que son médicos y demás, vengan y le explique. La institución nunca se presentó, nunca nos dijo nada, pero también al profesional lo dejaron solo. A él nadie vino, ningún jefe de unidad vino, solamente este señor que también estaba muy nervioso, que no sabía cómo hacerlo y seguro lo pasó muy mal. Entonces yo creo que en este momento, estos temas que son tan personales, pero que me sirven a mí para motivar en el trabajo, cuando voy a las instituciones con las que trabajamos, se los cuento y digo, mire, no solamente sufre, el paciente sufre, la familia sufre inconmensurablemente, aún después de 30 años sufre con el tema, pero el pobre profesional de la salud sufrió más, sufrió muchísimo también, y yo lo entiendo. La institución jamás en ese momento, jamás se hizo presente. Entonces yo creo que es importante que esa comunicación primero se haga, como se dice, en el primer momento, pero también se tenga preparado el profesional, pero también el lenguaje sea de una manera sencilla, pero también sea empático, sea compasivo hacia la familia, pero que también el profesional se sienta tranquilo que tiene una organización que lo respalda. Este señor no tenía una organización que lo respaldaba, ni se sintió, nunca se sintió una organización allí. Yo creo que en ese momento, esa tercera, estoy hablando de hace 30 años, o sea que todavía este concepto no era muy claro, pero creo que esa persona nunca sintió que había una organización detrás, mucho menos, seguramente tuvo un grupo de primeros auxilios con los que él tramitar este dolor y esta atención que seguramente y nunca hubo hacia la familia un apoyo ni una solución de continuidad. Nosotros pedimos una autopsia y nos la mandaron como cualquier papel. Como cualquier papel, no dijeron vamos a investigar qué pasó, absolutamente nada. Entonces, por eso estos dos temas de comunicación a pacientes, a familiares y comunicación, el apoyo a los profesionales, a la segunda víctima, me mueve
me mueve muchísimo porque creo que ahí hay mucho para trabajar y hay mucho que contribuirle, sobre todo a estas segundas víctimas que sufren y sufren, como ya vimos, estos síntomas de los que les hablaba al principio. Sigue, Edna. Bueno, yo quisiera también ya con este amplio contexto que nos han dado ustedes sobre los modelos, la literatura, los datos que abordan esta problemática. Hola. Doctora Gloria, ¿no te escuchamos? Un momentico, creo que se cayó un poquito la imagen. Bueno, si aquí lo que queríamos era mostrar un poco, ¿me están escuchando? Doctora Edna, sí señora. Sí, lo que queríamos mostrar nosotros aquí un poco es que en este momento los hospitales de todo el país han estado funcionando al máximo, han estado funcionando con horarios extendidos, con equipos de protección que en el inicio tal vez fueron escasos y en ocasiones inexistentes. Sin embargo, todo el mundo espera que los trabajadores de la salud den a cada paciente el 110%. Debido a las características del COVID, también en la mayoría de los casos, a los pacientes no se les permite tener contacto con sus seres queridos. Se les ponen, y lo que pone a los médicos y enfermeras y auxiliares de enfermería en posición de consuelo también. Queríamos traer esto porque en la actualidad, aquí traíamos unas estadísticas que están dadas por el Instituto Nacional de Salud. En la actualidad, el personal ahí, para la fecha del 15 de agosto, ya estas cifras habrán aumentado a la fecha de hoy, 20, habían 6.200 trabajadores del área de la salud infectados con COVID, de ellos 45, 47 personas habían muerto. Y en este momento hay 5.000 pacientes, 5.000 personas, personal de la salud recuperado, y están en aislamiento 1.200 personas. No sé quién tiene, si quiere seguir a la siguiente, quién la está presentando. Esto lleva a que ya hay varios artículos que nos están hablando que el COVID muestra a los trabajadores, está convirtiendo a los trabajadores de la salud en las segundas víctimas de esta pandemia, de esta crisis. Además, el personal de la salud ha tenido además que aislarse de los hogares para no poner en riesgo también a sus familiares. Toda esta situación ha llevado a sentir esto. Teníamos otra diapositiva, creo que Glorita se cayó, donde mostraba, cómo también estos fallecidos dentro del personal de salud, la mayoría del porcentaje son médicos seguidos por auxiliares de enfermería, y en tercer lugar creo que es el personal administrativo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que esa primera línea de atención no solamente cubre al personal de la salud, sino también cubre al personal administrativo. Hay personal de ambulancias, a personas que atienden la parte administrativa, que también se han visto afectados por el COVID. ¿Esto a qué llama a las organizaciones de salud? Pues también es un llamado a que las organizaciones de salud en este momento ya tienen que estar trabajando en poder proveer este apoyo a estas víctimas, estas segundas víctimas que van a ser las segundas víctimas del COVID, porque en estas actuaciones que han sido muy estresantes para el personal de salud, pues nosotros no podemos dejarlos solos. Pero, digamos, nosotros hemos visto, porque nos hemos reunido con organizaciones que han ya trabajado, entonces dicen, no, tenemos un grupo de apoyo que es
un psicólogo o un grupo de apoyo que es un psiquiatra, entonces ellos están haciendo al apoyo a las personas, sí, pero ¿qué tal si armamos un grupo pequeño, un grupo que sea de escucha, que pueda ayudar a mantener estas personas en pie? Yo también he conocido gente que ha dicho, no, médicos que han dicho, no, yo renuncié porque yo ya no, yo prefiero quedarme en mi casa porque el estrés es tanto que hay gente que ya no podía responder más. Entonces, ¿qué tal? La propuesta es, tenemos que empezar a trabajar porque esta pandemia se nos alarga y va a seguir, o sea, Colombia seguramente hasta el año 2021 va a seguir presentando efectos y las instituciones de salud también van a tener un personal agotado, exhausto y seguramente con muchas manifestaciones de segunda víctima. En ese sentido, ya las organizaciones tienen que empezar a trabajar. ¿Ok? No sé si había preguntas del público. Aló, ¿me están escuchando? Sí, doctora Edna. No sé si había alguna pregunta que, no sé, las personas que están hubieran querido que avanzáramos en algún tema, pues solamente era 1 hora, ya estamos casi para terminar, se nos fue todo, pero si hay alguna pregunta y Sí, sí, quisieran que señor. nosotros, ¿sí? Sí, nos preguntan, en caso de presentar un error humano, ¿cómo se puede socializar el evento al resto del personal asistencial? O sea, acuérdense que las instituciones son manejadas por seres humanos y los seres humanos cometemos errores. Los que se ha venido trabajando en la parte de seguridad del paciente es cómo poner barreras físicas, barreras tecnológicas que hagan que disminuyan esos errores. Nosotros también tenemos muchas herramientas para poder hacer investigación sobre evento adverso. Cuando yo hago un protocolo de Londres, que incluye, digamos, una espina de pescado, o si no hago todo el protocolo de Londres, pero si hago una espina de pescado para poder averiguar entre el grupo primario qué fue lo que sucedió, yo eso lo tengo que socializar. Es que lo más increíble es que es un evento adverso, es una oportunidad muy grande de aprendizaje de toda la organización. Entonces, ahí nosotros debemos de estar siempre pensando que un evento adverso que ocurra en mi institución, un error, un incidente, es una forma de socializar. Y formas de socializar hay muchas. Hay reuniones de grupos primarios, hay intranet, hay a veces reuniones que se hacen con todo el equipo de seguridad. Entonces, hay que buscar esos espacios para socializar lo que nosotros estamos haciendo. Ocurrió un evento adverso, nosotros hicimos la investigación y esto fue lo que sucedió. Como institución estamos siendo transparentes, pero también estamos aprendiendo todos. Listo. Sí. Emma, mira, yo quisiera agregar también lo que tú estabas hablando, porque también las organizaciones deben empezar a trabajar, algunas ya lo han empezado a hacer en gestión del conocimiento. Todo este análisis que se tiene de un evento adverso, se tiene que trabajar como lecciones aprendidas. Y esa es una manera también de socializarlo y de gestionar el conocimiento a través de la institución y a través de los servicios. ¿Para qué? Para que nunca más vuelva a ocurrir o por lo menos para mitigar los Yo pienso que impactos es que han más tenido. mitigarlos, más bien pienso que es mitigar los impactos de ocurrencia. O sea, ocurre el evento adverso, pero yo puedo mitigar. La comunicación, lo que tú nos decías, es una forma de mitigar el impacto de un evento adverso. Una buena comunicación con los familiares, una buena comunicación con el equipo de salud y una buena comunicación con las entes de control, con la prensa, ayudan a mitigar los efectos de un evento adverso. Ya volvió Gloria. Sí. Ya volvió Perdón, Gloria, Ena. discúlpenme, sigo bueno. presentando problemas. Parece que por sectores está yéndose la luz acá en Bogotá y hubo un momento en que me desconectaron. Quiero presentar disculpas, pues es situación que no puede uno controlar. Aquí hay una serie de preguntas, me decía Patricia, que están ustedes respondiendo. Espero hayan terminado ya toda su conversatorio, los temas importantes que ustedes abordan. Y dice un poco, y de pronto, Edna, ¿cómo genero equilibrio entre lo punitivo y lo disciplinario? Creo que esto sí es como el pan de cada día, ¿no? En nuestras organizaciones.
Sí, es muy interesante. Nosotros en el seminario vamos a ver el modelo de justicia del que habló Rizzo. Y él tiene todo un mecanismo de preguntas para poder uno llegar a eso. ¿Esto realmente fue un error del sistema o esto fue una falta disciplinaria de la persona? Cuando yo hago unas preguntas que las hace Rizzo, pero después vamos a ver más a profundidad, esto le hubiera podido, digamos, una de las preguntas que se hace Rizzo es, ¿la persona vino en buenas condiciones de prestar el servicio o vino drogado, borracho, esto? Bueno, no, yo vine en buenas condiciones. Ah, bueno, entonces ya no es, yo ya estoy quitando algo que es punitivo. Pero otra pregunta es, ¿en las mismas circunstancias a otra persona le pudo haber ocurrido lo mismo? Y yo digo, sí, esta persona le entregaron un medicamento que estuvo mal y tal, y en las mismas circunstancias ella lo hubiera podido colocar también mal. Entonces yo digo, listo, aquí hay una falla del sistema. Yo no tengo por qué señalar la culpabilidad a la persona, que es muy de nosotros, ¿no? Buscar culpables. Ah, fue la del turno tal, ah, fue la del tal. No, es un error del sistema, de todo el sistema que fue agregando una cantidad de cosas para que llegara el Vento a Venzo. Eso es largo, digamos, lo de Rizzo es largo, pero es súper interesante trabajar lo de la cultura justa. Lo vamos a ver luego, pues no alcanzamos aquí a mencionarlo mucho, pero sí lo vamos a ver más adelante. Bueno, hay una pregunta para Rosario. ¿Qué especialistas se pueden citar para el abordaje de estos sucesos en segundas víctimas? Ya que hablamos de ese equipo de respuesta y ustedes tocaron ese tema las dos, de una manera u otra en los programas. Sí, o sea, lo que trabajan esos dos modelos, esos dos programas que hablábamos, era tener ese equipo primario que tiene que ser entrenado, y ahí sí vienen los especialistas en salud mental, en apoyo, o sea, un psicólogo, una trabajadora social, un psiquiatra, esos son los que vienen a formar. Pero realmente a lo que nos conducen estos modelos es a poder tener esos equipos de primeros auxilios de los mismos pares, de las mismas personas que están sufriendo, que están viviendo, que están gozando de ese servicio y de esa asistencialidad. Entonces, primero, tener unas personas que tienen la formación conceptual, metodológica para entrenar. Pero ya después estos equipos de primeros auxilios son de pares, son de compañeros, con los que la persona pueda interactuar de una mejor manera, donde se sienta, como su nombre lo dice, de pares, donde no hay quien juzgue, son pares, Sí, son iguales. eso me parece muy importante porque, Lorita, tú que te has recorrido todas las instituciones en el país, tú sabes que muchas dicen, no, es que nosotros tenemos aquí un psicólogo y un psiquiatra, no. El equipo es un equipo básico, es los compañeros, ¿sí? Donde yo sienta la confianza de poder hablar con él de esas cosas en las que yo siento que no voy a ser juzgado, de que soy débil o de que hice una actividad que no sé mi trabajo o que van a desconfiar de mí. Entonces eso es muy importante. Bueno, hay una que yo me voy a permitir un poco responder y es frente a siendo un tema nuevo en el país, y si ustedes me lo permiten, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los mejores referentes para implementar el manejo de segundas y terceras víctimas? Miren, con el modelo Scott, yo les quiero contar en el foro pasado en Cartagena, donde se reúnen más de 2.000 personas de diferentes instituciones, aquellos que muestran siempre experiencias exitosas. Realmente lo que se sintió fue ese desarrollo incipiente por estas organizaciones que están acreditadas, que tienen centros de excelencia por Joint Commission, que además han sido designadas como organizaciones centradas en la persona. Y aún así, digamos, transparentemente, cuando hablan de este tema, dicen, hasta ahora estamos comenzando a hacerlo. Entonces, que nosotros podamos decir, mire, este es un referente, acreditación, ustedes saben que toca mucho estos conceptos, como bien lo decía Edna, y la cereza del pastel, cómo decirle, cómo informarle a la familia y al paciente sobre un evento adverso, cómo comunicarlo. Esos dos temas son bastante, digamos, álgidos y todavía no hay suficiente desarrollo. Me atrevería yo a decir, hay indicios en el Valle, por ejemplo, hay organizaciones acreditadas que ya lo están trabajando. En Bogotá hay organizaciones con excelencia que empiezan a desarrollarlo.
que siguen este modelo, uno hacia el lado del modelo Rice de John Hopkins y otros hacia el lado del modelo Scott. Pero que hoy tengamos certeza de que hay ya una organización que lo tiene madurado y que tiene desarrollos y resultados todavía, pues puede que lo estén trabajando, pero nosotros finalmente en el foro, esa fue la sensación. Estamos en desarrollo hasta ahora, ¿sí? Pero pues el llamado es a tener ánimo, a motivarnos, a seguir trabajando en pro, obviamente, directamente y orientar al paciente, pero no se puede concebir una atención sin que tengamos esta prevención de riesgos, esta gestión con los colaboradores. Alguien decía ya también en el foro con SCARE, es que uno no da de lo que no recibe. Si la organización no se hace responsable de esta serie de riesgos que todos estamos allí dispuestos y somos objeto de esto, si no se hace responsable, si no hay esa simbiosis, difícilmente podemos de verdad tener un buen abordaje. Sí, eso Yo es no muy sé si tengan importante. una última recomendación en María Rosario para poder ya creo que se nos No, llegó la hora de sí, despedirnos. solamente quería reforzar lo que tú dijiste, o sea, yo no puedo implementar o imponer cosas que yo como organización no doy. Alguien decía, pues sí, a mí me piden que me pongan los zapatos del otro, pero la organización no se ha puesto también en mis zapatos. Entonces, esto tiene que ser un trabajo grande y fuerte. Entonces, yo pienso que lo que tú dices es muy importante. No, yo quiero agradecer a todos los asistentes, veo que fue un número altísimo de personas que estuvieron acompañándonos hoy. Entonces quiero darle las gracias a la OES por habernos invitado, a María Rosario, que ha sido mi compañera en este tema, y a Glorita, que siempre nos ha invitado a tratar estos temas y que hemos podido trabajar muy bien en los seminarios que se han dado sobre segundas víctimas. Es un tema que está, mejor dicho, ahí para empezar, para trabajar, y en este momento, como yo les decía, con el COVID se vuelve un tema importantísimo. Bueno, yo quería también anotar un poco de lo último que dijo Gloria, y es que esto tiene que partir desde el liderazgo, desde la cabeza. Estos esfuerzos no pueden ser desde del referente de seguridad o desde el referente de humanización, no, tiene que ser desde la cabeza, desde el liderazgo de las instituciones, son los que tienen que tener el interés para emprender este tipo de programas. Si no, son esfuerzos que van a caer un poquito en terrenos no fértiles. Esa sería como la recomendación que yo daría. Y bueno, finalmente agradecerles a todos. También ya he sabido de amigos, instituciones con las que asesoramos que están presentes en los asistentes, y qué rico saber de ustedes en este momento. Muchas gracias, Egna, muchas gracias, Gloria, y bueno, nos estaremos viendo en el próximo taller que vamos a tener sobre el tema. Bueno, agradecerles también a ustedes sobre todo y vea que nos sentimos realmente, y decíamos en los talleres, hagamos un movimiento frente a esto. Qué bueno sentirse uno acompañado, sentirnos acompañados. La OES es su casa, la organización tiene mucho de esto publicado en su página. La OES, siéntanse tranquilos, y siéntanse realmente en su casa cuando quieran saber más de estos temas, en lo que podamos nosotros ayudarles, estamos muy dispuestos. Agradecerles, Care, también es un aliado estratégico nuestro con el cual también trasegamos todos estos temas, Luisa, que está por allí presente, por el país, en el tema de humanización y en el tema de seguridad del paciente. A nuestro equipo es Patricia, Camilo, Carolina, gracias por todo este apoyo. Disculpen las dificultades que tuvimos frente a esto que, como decimos, no podemos solventarlo tan rápido. Les agradezco mucho y ojalá nos podamos volver a ver en otros encuentros. Y cuídense de verdad muchísimo y muchas gracias.